estaremos abordando hoy el perfil del profeta Eliseo, quien fue el sucesor del profeta Elías, programa que también, perfil que tratamos en el programa anterior. Así que pues vamos con esos datos súper importantes que siempre Juan nos da como para entrar en materia con este personaje, todos esos aspectos culturales, geográficos, históricos que nos trae Juan también pues desde el conocimiento que él tiene y estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Sí, miramos la parte geográfica, muy importante. Se van a ubicar en el norte, en la Galilea, y ahí está el mar de Galilea. Y si ustedes se ubican en la parte sur, está el mar Muerto. Y del mar de Galilea al mar Muerto está ese río espectacular, el Jordán. Y digamos como a la mitad de camino de esta trayectoria de estos dos grandes lagos, está una ciudad llamada Abel Meolá. Es como rara la emisora no sino el nombre de la ciudad, pero así es, Abel Meolá. Ahí estuvo Eliseo. De tal manera que esta parte geográfica no la olvidemos, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué Moisés apacentaba, o por qué Abraham apacentaba, o David apacentaba sus rebaños más hacia la parte occidental, es decir, de lo que es la parte oriental del mar Mediterráneo, porque es un desierto? Pero al pie de ese río estaban las llanuras fértiles del río Jordán. Y por eso es que ya pasando a la parte histórica, es que Eliseo era un agricultor. Y él dice del texto que dentro de su finca, imagínense, 12 yuntas de bueyes, 24 bueyes. Quien tenía 24 bueyes era porque tenía realmente una finca muy grande. Sí. Y él se encontraba ahí preparando la tierra para sembrar la cebada, para sembrar el trigo o las vides, es decir, las plantas de las uvas. La historia es muy importante. A mí lo que más me llama de Eliseo realmente en su historia es que él no tuvo una preparación, digamos, sacerdotal, o el núcleo de una familia sacerdotal, como sí la tuvo otros profetas, como el caso de Elías. Sí. Eliseo no, él era un agricultor, y un día que él estaba preparando su terreno con 12 yuntas de bueyes, me imagino son 12 yuntas trabajando por separado, y él tenía una yunta. Sí. Y entonces él, ahí, porque eso es fuerte, mi papá me ponía cuando era pequeño a sostener el arado, y eso es una cosa bastante fuerza que hay que darle. Entonces él ahí, el señor Eliseo, preparando su terreno, cuando, ¡pum!, siente que le colocaron un manto. Y el texto dice que demoró un poquito para asimilar qué significaba realmente el manto. Pero más adelante vamos a indicar qué significaba el manto. Por la parte histórica, entendamos que Eliseo tuvo un ministerio, ¿verdad?, lleno de grandes bendiciones, porque fue un hombre que se entregó realmente a mantener una relación con Dios. Se narra de 12 milagros, y vaya milagros. Tremendo. A mí me sorprende una hacha que pesa kilos y que la haga flotar en un río, en el río Jordán. Eso es un milagro. Y así muchos. La historia también se conoce, él era paciente, como lo indicaba Marcelita, pero también un día su corazoncito y sus sentimientos, pues tuvo que poner en su lugar a unos muchachos que se burlaban porque él no tenía cabello. Sí. Bueno, pero la parte histórica realmente de Eliseo radica en dos aspectos fundamentales que los vamos a ampliar más adelante, que es haber recibido el manto de Elías y haber recibido la doble porción que él le pidió. La parte social, un campesino dedicado a su parcela o a su finca, preparando las yuntas de bueyes,
yo creo, construyendo los arados, construyendo las rejas. Rejas no, es que me parece que sí se llama reja o ya se me olvidó. Una punta del arado de la madera que le colocan un casco, llamémoslo así, de hierro, sí, se llama reja. Y él andaba feliz en su finca, ¿no? Para él era su finca, pero miren las cosas de Dios. Lo llamó gran ministerio, gran profeta y todo lo que nos dejó en enseñanza. La cultura, claro, no es igual el pensamiento y la vida de un campesino, de un agricultor, que de un sacerdote, como lo era el caso de Elías. Sí. De tal manera que las culturas eran muy distintas. Yo no podría pensar que Elías podía haber dejado a otro discípulo que él tuvo y que fue precisamente toda su formación dentro del ministerio que él le correspondió. Pero mire que no, fue a donde Eliseo, que era la persona que Dios le indicó que iba a ser ungido. Sí. Ahora, lo que nos decía Marcelita puede ser que sea cierto, que entre Elías y Eliseo hayan sido familiares. Algunos autores dicen que eran hermanos, ¿no? Pero son situaciones accesorias, pero lo que sí podemos ver es que la cultura de un profeta de la tribu de Leví, formado en el conocimiento de la palabra, en la ley ceremonial, muy distinto al profeta Eliseo, formado en el campo para hacer de ese campo gran cementera para alimentar a la ciudad. Hasta aquí estos aspectos geográficos, históricos, sociales y culturales. Marcelita. Sí, bueno, entonces de todo lo que Juan hablaba, pues obviamente pues el fundamento está allí en las Sagradas Escrituras. Y uno de los pasajes lo encontramos en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y dice el versículo 15, entonces el Señor le dijo. Aquí encontramos el contexto, es que Elías, recordemos que había oído de Jezabel, corrió, se fue al monte Oré y todo pues el proceso, todo lo que tuvo allí en ese tiempo con Dios. Entonces dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Ya Juan pues les habló de la parte geográfica. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, es decir, que el papá de Eliseo era Safat, se llamaba Safat, de la tierra de Abel Meolá, es decir, que era de lugar, ¿cómo se llamaba? Abel Meolá, para que tome tu lugar como profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Recordemos que Elías allí, pues él estaba muy triste, estaba apesadumbrado, porque él decía que todos los profetas, ya no quedaba profetas, que todos se habían rendido ante Baal, ¿cierto? Pero Dios acá le dice que aún iba a conservar a 7,000 y pues ya de una vez le dijo, ¿qué profeta? Porque pues yo ahora acá me pongo a pensar y esto pues es interpretación mía, pero Dios tan lindo, o sea, sí, porque Elías estaba tan triste, tan quebrantado en su corazón de ver lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, que Dios le dice, no, tranquilo, yo ya tengo su sucesor, ¿sí? Y no solamente eso, sino que 7,000 profetas, sacerdotes no se van a inclinar ante Baal. Entonces dice que Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Esto ya lo dijo Juan, pero ya estamos pues soportando con el texto bíblico. Estaba arando, quiere decir que Eliseo era un hombre de trabajo, ¿cierto? No estaba desocupado, no estaba
por ahí no, estaba trabajando, como lo decía Juan, un hombre de campo. Algunos escritores dicen que pertenecía pues a una familia de buena posición económica, pues por esto que nos arroja la palabra de Dios. Lo que pasa es que la Biblia pues no entra en detalles en todas estas cosas, pues porque si no, imagínense, no alcanzarían los libros, pero deja cositas que luego pues los estudiosos ya hacen un estudio pues bien de toda la cultura y demás, lo que decía Juan, de los bueyes, las yuntas y todo eso, pues no cualquier familia tenía este tipo de animales y de campo, ¿cierto? Entonces, si tenían los animales es porque tenían el campo también para trabajarlo. Entonces, ahí ya podemos ver una de las características de Eliseo, que pues era un hombre trabajador, un hombre que ayudaba a sus padres en los negocios de la familia, ¿cierto? Entonces dice que estaba arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, es decir, los 24 que decía Juan. Y Eliseo araba con el último par, es decir, con el 11º, ¿cierto? Sí. U 11º. ¿Qué significado tendrá esto de que digan cuál era el que araba? Porque era preciso acá en la Biblia en decir que era el penúltimo. Sí. Aquí hay dos tradiciones que se daban las dos, pero no sabemos. Cuando era un arado bastante pesado Sí. y la tierra estaba muy fuerte, colocaban las 12 yuntas una tras de otra Sí. para jalar el arado. Es posible que todas las yuntas iban enlazadas y en la última, ahí estaba precisamente Eliseo. Sí. Pero es posible también que cada yunta iba por su parte independientes, cada una con su arado y cada yunta llevaba su ¿cómo se me olvidó el nombre? ¿Cómo se le dice? Al gañán. Gañán, era el que llevaba el arado. Entonces acá el texto pareciera ser que las yuntas iban por separadas y que el Eliseo iba en la última. Aquí dice la palabra de Dios, ahí lo dice, y araba con el último par. Sí, mi inquietud era por qué la Biblia es precisa en decir que araba el último. ¿Qué implicación o qué importancia tiene que sea el primero o el tercero o por qué el último? Bueno, la última yunta realmente era la que al devolverse quedaban de primero. Ok. Listo. Entonces el significado es bien interesante su inquietud, pero yo puedo llegar a pensar que sí tiene un significado en el sentido de que si él iba en la última, cuando llegue Elías y lo coloca el manto, debe tener un gran significado. Sí, además digamos que esto es importante pues también de pronto por el peso, mirar como todo lo que Juan dice, las características corporales también de Eliseo, si era más jovencito, de pronto más adulto y demás. Entonces dice acá que ahí pues es donde Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando, o sea, Eliseo siguió caminando, ¿cierto? Después de que esto, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías. Entonces acá lo que debe decir es que el que siguió caminando fue Elías. Sí. Le puso el manto, Elías siguió caminando y Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. ¿Ah? Es emocionante eso. Imagínense, qué hermoso eso porque Eliseo pues no lo dudó. Sí, o sea, él estaba ahí trabajando, pero también podemos ver de Eliseo un respeto y honra a sus padres, porque a veces los muchachos pues sencillamente se van y ya, ¿no? Pero quiere decir que Eliseo pues era un muchacho, ¿cierto? De pronto un hijo de honra, de respeto a sus padres.
Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Regresa, le dijo Elías, pero piensa en lo que te hice. ¿Qué fue lo que le hizo? Pues ponerle el manto sobre los hombros. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como ayudante. Yo creo que acá hay muchas cosas que rescatar de Eliseo. Uno, que fue un hombre de carácter, un hombre de decisiones, ¿cierto? O sea, un hombre que no dudó en el llamado que estaba, o sea, ese llamado que le estaba haciendo Dios a través de Elías. Dos, su generosidad. Un hombre generoso, ¿cierto? O sea, que él sabía porque, imagínese, quiere decir que eso era de él, porque pues si hubiese sido los papás, él de pronto, pero era lo suyo, y él mató a estos bueyes y dice que repartió la comida con la gente. Qué hermoso esto. Me parece algo acá, un gesto muy bonito, ¿cierto? Dice que repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Entonces, uno de los perfiles, una de las características también que podemos rescatar de Eliseo es que era un hombre generoso, un hombre de decisiones, un hombre dador, y como lo decía, que también honraba y respetaba a sus padres, pero me parece que esta parte acá, o sea, es algo muy, muy bonito de Eliseo. Yo creo que poco uno se detiene a pensar en estas cosas. Vea que has hecho una exégesis bien interesante, Marcela, porque lo que tú resaltas de la generosidad de Eliseo, de parar su trabajo, desayuntar los bueyes, llevarlos, sacrificarlos, prepararlos para compartir el alimento con el pueblo, pues eso me parece una de las grandes señales en la que en verdad cuando Dios nos llama, nosotros debemos es desprendernos de lo material e ir a servir al Señor como lo hizo Eliseo. Y aquí quiero resaltar algo relacionado con el llamado de Eliseo. Porque es que si nos regresamos a Elías, quien fue el que le transmitió el poder, la autoridad por medio del manto y el poder por medio de la doble porción, es que el haber elegido a Eliseo y no a otra persona, fue una orden que Dios le dio a Elías en el monte Oreb. Correcto. No fue un capricho de Elías, porque él de pronto en su corazón podría tener a otra persona a quien él hubiese discipulado. Allí no había un discipulado, pero había una transmisión de autoridad. Y eso es lo que realmente significa el manto dentro de lo que es el contexto, digamos, de las Sagradas Escrituras. Lo que quería resaltar también es cómo en el llamado que Dios tiene a sus siervos, utiliza a Elías, su siervo también y profeta, le da la orden en el monte Oreb, donde Dios le dio las ley a Moisés. Durante 40 días también se habla allí, y luego es cuando él regresa al pie del Jordán, a Abel Meolán, y allí le coloca el manto a Eliseo. Ahora, lo del manto tiene un gran significado, en verdad, espiritual. Es posible que de pronto nosotros le demos alguna alegorización y podamos ver que el manto de pronto pueda significar otras cosas, pero el manto que utilizaba un rey, por ejemplo el que utilizó Saúl, David, Salomón, era un manto distinto al que utilizaba el sacerdote, pero muy distinto el manto a que utilizaba el profeta. Porque el manto, lo que significa dentro del contexto
de las Sagradas Escrituras, especialmente en lo que es el Talmud, que es las leyes del pueblo de Israel, es realmente autoridad. De tal manera que Eliseo, así no hubiese tenido el discipulado directamente con él, pero Dios le ordenó que era Eliseo el que debía recibir la autoridad. Ese manto simboliza, prefigura, es una tipología del manto. Cuando se colocan a una persona es la autoridad. Recordemos que el manto de Jesús, después de que Él murió, el manto nunca se podía fraccionar, además porque era una sola pieza. Y por eso fue que los judíos echaron a suertes, porque veían que en el manto podía haber la autoridad. Esto es muy, muy importante, lo del manto. Lo relacionado a la doble porción está muy relacionado con el poder que Dios le dio a Eliseo para ejercer el ministerio en un momento muy difícil. Reino dividido, los tribus se habían paganizado, no había obediencia a los mandatos de la ley, el pueblo del norte especialmente se había apartado de las ordenanzas, mandamientos y leyes de Dios, de tal manera que Eliseo necesitaba una doble porción de poder para poder tener esa relación íntima que realmente la tuvo con Dios, y esa relación de intimidad, esa doble porción, ese poder que recibió de Elías es lo que nos lleva a pensar cómo él tuvo un poder inmenso, y de ahí sus más de 14 milagros que él hizo en un momento de dificultad y en un momento en que el pueblo estaba perdido, para poder mirar en que Dios llama a sus profetas con poder y poder, digamos, fortalecer o reencauzar o encaminar nuevamente a las tribus dentro de los mandatos que Dios tiene, que ha tenido para su pueblo Israel, el pueblo elegido. Pues una de las cosas que también quiero anotar de Eliseo fue su parte de sencillez y de humildad, después de ser, pues seguramente pues un miembro importante en su familia y trabajar pues en tener como estos negocios de su familia, pues estar dispuesto a irse con Elías como servidor, porque ahí lo que dice la palabra es que se fue con Elías como su ayudante. Sí, entonces vemos que Eliseo pues no tiene un apego por las cosas materiales, sino que él realmente estuvo sensible al llamado del Señor para llevar adelante el llamado que Dios le estaba haciendo. Y todos sabemos cómo esa obediencia, y como lo decía Marcelita, él sintió su manto, de pronto demoró unos segundos para reaccionar, pero cuando reaccionó fue abandonar todo y seguir a Elías. Porque es que dice el texto que tan pronto él sintió como el manto, pues él como que continuó con su arado, pero él reaccionó y se fue tras de Elías. Sí. Y Elías le dijo que regresara. Y ahí es cuando él ya pues toma la yunta de bueyes, lo sacrifica, sí, y lo comparte con el pueblo. Tal vez una de las cosas hermosas también que debemos aprender de la vida de Elías es lo que le pasó a su, digamos, su ungido, no, ¿quién lo ungió? Que fue Eliseo. Eliseo no, sino, uy, estoy aquí trabado y estoy emocionado. El profeta Elías, cuando ellos iban de camino, sí, ocurrió lo que nosotros llamamos en la Biblia como la ascensión realmente de Elías. Y se dice que ellos iban por un camino y que hubo un momento en que un carro los separó, y Elías, antes de que el carro pasara por la mitad, alcanzó a ver a Elías, y cuando ya pasó el carro no lo volvió a ver más. Sí. Y desde ese momento es donde Eliseo, pues
toma la autoridad, la investidura por medio del manto que había recibido de Elías, pero desde luego por mandato de Dios. Esto es muy importante entenderlo, y de aquí entender cómo fue el ministerio de Elías, porque mire que hay algo grande, y es que Elías también multiplicó los panes. Hizo un milagro. Perdón, Eliseo multiplicó también los panes. Hizo un milagro que después se reflejaría en el ministerio de Jesús. Sanó a un hijo de una mujer llamada Sunamita, es decir, es la resurrección prácticamente del niño que había muerto. De tal manera que mire cómo estas dos prefiguraciones se hacen realmente como milagros, pero fueron milagros hechos posteriormente por Jesús. Sí, digamos que una vez que él empieza su caminar con Elías, acá pues es importante también tener presente que él se fue como ayudante de Elías. Eliseo se fue como un ayudante de Elías, y después del capítulo 19, donde leímos que es como ese llamamiento, pues igual Elías sigue ejerciendo su rol como profeta, ¿cierto? Y Eliseo pues tiene esa oportunidad también, Dios le da esa oportunidad también de ser discipulado. Digamos que Dios ya lo tenía entre su propósito de que él fuese el sucesor de Elías, como lo mencionaba Juan allí en el Monte Oré y demás, pero cuando ustedes leen todos los capítulos del primer libro de Reyes, 20, 21, 22, hasta el final, ahí todavía está Elías, y Eliseo, pues no lo mencionan en esos capítulos, pero está como ayudante de Elías. Entonces en ese tiempo podemos encontrar que Eliseo está siendo discipulado y está aprendiendo todo lo que su maestro está haciendo. Entonces acá eso es súper importante también, tener eso, digamos, como presente, de cómo Dios también, así como Jesús discipuló a todos, a los apóstoles, ellos estuvieron andando con Jesús, viendo los milagros, lo que hacía y demás, pues asimismo podemos observar que Eliseo fue un discípulo de Elías. Primero él lo llama, es escogido, es elegido por Dios, pero es discipulado, es decir que Eliseo sí fue discipulado, y ya es en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes donde sucede lo que Juan estaba mencionando, de que iban caminando desde Gilgal. Entonces, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digas nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Y así entonces es como Eliseo va tras Elías en todo el tiempo. Es hermoso esto, porque Eliseo amó tanto a Elías, su profeta, lo amó, lo respetó, lo honró. Sí, o sea, tenía ese respeto por él. Así que se fueron juntos, dice, pero una vez Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Varias veces Elías le dice: quédate que yo tengo que ir. Y Eliseo ahí pegadito. O sea, algo así como Pedro le dijo a Jesús que nunca te dejaré, pero Eliseo sí lo cumplió. Entonces, cuando llegaron, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en el que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando
caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado y que fue todo lo que Juan nos decía. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Ahí es donde vemos el primer milagro que Dios hace a través de Eliseo en el capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Entonces vemos acá cómo Eliseo ya él sabía también lo que iba a suceder con Elías, de que ya estaba pronto a ser llevado por el Señor, y él quería estar hasta el último momento con Elías, con su maestro, ¿cierto? Y Dios lo usa para hacer. Es más, Eliseo hizo aún más del doble de los milagros que hizo Elías. O sea, realmente, imagínense, recibió doble porción. Él vio todo lo que Elías hizo porque fue un discípulo de Elías. Y él quería eso que tenía Elías. Y aún él no pidió, dame lo que tú tienes, no, doble. Y efectivamente fue pues más del doble, porque hizo más del doble de milagros, entre ellos pues los que Juan decía. Pero algo muy bonito que también resaltan del perfil de Eliseo, se resalta de él, es que Elías fue más solitario. Elías fue un estilo de personaje como Juan el Bautista, ¿cierto? Sí. Eliseo fue más cercano a la gente. Eliseo estuvo entre reyes, pero también estuvo entre el pueblo, estuvo entre la gente de Israel, pero también entre entre como todos estos personajes de importancia, pero también con el pueblo. Se preocupó por el pueblo, se preocupó por lo que le sucediera al pueblo, estuvo en las aldeas, pero también estuvo en los palacios. Es también lo que podemos resaltar del perfil de Eliseo. Y mira, Marcela, que es bien importante porque tú has tocado como el centro de lo que es un llamado de Dios para ejercer un ministerio en sustitución de ese gran profeta Elías. Y tal vez una de las cosas para resaltar, que ya lo ha indicado Marcela, y es el versículo 9 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y es que me parece bien importante compartir este texto, porque acá es donde vemos las grandes promesas y la gran, voluntad de Dios en su amor de llamar, en este caso, a Elías. Entonces dice en el versículo 9 que cuando pasaron Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti. Uh-huh. Y acá es donde vemos que realmente esto lo hizo Salomón cuando también le pidieron, o Dios le pidió qué era lo que quería, y él pidió sabiduría. Y lo que Eliseo dice acá es, antes que yo sea arrebatado de su lado, le dice Elías, ¿no? Y Eliseo le dijo, te ruego, me dejes una doble porción de tu espíritu. En esa época, pues, ser, sustituto o continuador del ministerio profético era algo tan grande, porque es que en esa época el profeta era el que hablaba con Dios, o Dios le hablaba al profeta y el profeta iba y le hablaba al pueblo. Sí. Es por eso que nosotros debemos entender que el profeta es un mensajero, es el que recibe la palabra de Dios, la examina en su corazón y la lleva al pueblo. Y esto me parece de suma importancia, porque él, dice el texto, le pidió fue esa doble porción espiritual. Porque era un momento, ya lo había dicho, difícil para el pueblo de Israel del norte, porque se había apartado de Dios. Y lo que él le pedía a Dios era, o a Elías, a Dios por medio de Elías, era que realmente le diera esa doble porción espiritual, es decir, en sabiduría, en poder manejar al pueblo, en poder llevar el mensaje auténtico que recibía de Dios, en poder ser un ejemplo. Y por eso es que Eliseo se conoce como un hombre realmente de una humildad similar
realmente a la de Jesús. Sí, Eliseo era un hombre diplomático, ¿cierto? Era un hombre realmente manso, y algo que de verdad me parece muy lindo, como esa preocupación por las necesidades de los demás. Podemos también observar lo que tú decías, Juan, súper importante, que él hizo milagros, bueno, Dios a través de él hizo milagros muy similares a los que Jesús haría cuando estuvo entre nosotros, ¿cierto? Uno de ellos, pues bueno, es esta multiplicación de los panes. Podemos ver entre varios de los milagros. Sanó las aguas de Jericó, eso está allí en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, 19 al 21. Lo que pasó con los jóvenes que se burlaron de él. O sea, Eliseo sufrió bullying, esto está desde siempre. Sí, dos jóvenes que se burlaron de él por ser calvo y él los maldijo, y efectivamente dice que salieron dos osos del monte y despedazaron a estos muchachos. Entonces multiplicó el aceite de la viuda, está también allí en el segundo libro de Reyes. Profetizó un hijo para una acomodada familia sunamita que lo acogió y que posteriormente resucitó a ese mismo hijo. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guisado. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Sanó a Naamán de la lepra e hizo que la cabeza de un hacha prestada flotara. Los milagros que realizó Eliseo, bueno, como ya se dan cuenta ustedes oyentes, fueron milagros que para exaltar el nombre de Dios, pero que también estuvieron en la necesidad, en suplir una necesidad de las personas. Esos milagros los encontramos allí en el segundo libro de Reyes. Los pueden leer, los pueden buscar. Y algo que me llama mucho la atención es cuando sana a Naamán, ¿cierto? Que él le fue a ofrecer dinero. Y dice... Ahora sé, entonces dice, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Bueno, ahí lo que dice, pero Eliseo, un hombre también muy íntegro, ¿cierto? La integridad de Eliseo, por eso tal vez es el significado de la doble porción espiritual que él le pide a Elías, porque el ministerio de Eliseo fue realmente lleno de milagros. Porque recordemos que también él por allá, en unos manantiales que eran de agua amarga, sí, los convirtió en agua dulce, lo mismo que había pasado con Moisés. Y también hay un milagro, es donde hace brotar torrente de agua prácticamente en un desierto. Y mire cómo estaban realmente todos los milagros. Y también hay muchos pasajes en Gilgal. Él hace que ante una hambruna tremenda que había, pues pueda recoger, digamos, frutos vegetales silvestres para poder alimentar al pueblo. De tal manera que todos los milagros que realmente fue, digamos, ese intermediario o esa autoridad delegada que Dios le colocó a él fue tremendamente. Y lo que tú hablabas de Naamán, que le dijo que le iba a dar cantidad de oro y cantidad de cosas, y precisamente él lo rechazó. Y es donde nosotros podemos hoy ver, digamos en la contemporaneidad, que a veces más bien como que se hace todo lo contrario. Por ejemplo, la iglesia papal siempre indica que para que una persona se salve, porque puede estar en el purgatorio, hay que pagar unas oraciones, hay que pagar unas encomiendas, hay que pagar toda serie de misas para que precisamente se dé el milagro. Y aquí lo que nos enseña Eliseo es todo lo contrario,
que él, habiendo hecho un milagro, pues no recibió ese dinero porque no era obra de él, era obra de Dios. Y fue tan íntegro Eliseo que recordemos que su sirviente, como lo menciona la palabra, su siervo, pues él sí se fue detrás de Naamán y él sí recibió, o sea, imagínese que este hombre, Giesi, pues va y le dice a Naamán que no, pues prácticamente como que su amo se había arrepentido de no recibir, estoy parafraseando, y recibe un montón de cosas de Naamán. Y regresa donde Eliseo, y él creyendo que Eliseo no se ha dado cuenta, pero es donde uno se da, realmente observa uno en este pasaje que Eliseo estaba lleno del Espíritu de Dios, el discernimiento tan tremendo, porque pues cuando regresó, le dice, cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en el espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Sí. Entonces, y me estaba acordando también, porque digamos todos los milagros que hizo siempre se me da el nombre, Eliseo, es algo que ocurrió tanto en la época de Moisés como en la época de Jesús. Sí. Porque hay una guerra que las tribus del norte, en contienda con los sirios, Eliseo profetizó de que esa guerra iba a ser victoria para el pueblo de Israel, porque pasaba como en la época de los jueces. Elías, con todo ese, digamos, legado que le dejó a Eliseo profetizó a que iba a ser derrotados no solamente los sirios, sino también los moabitas. Sí. Y esas guerras se dieron así por el estilo de la guerra de Gedeón, ¿no? Que quienes realmente peleaban eran los ejércitos, entre ellos se acababan, ya el ejército que iba con Israel pues estaba incólume porque no entraba en guerra, porque ellos mismos se destruían. Y mire que aquí vemos toda esa serie de guerras. En la época de Moisés, en el desierto, en la época de los jueces, ya en tierra prometida, pero todo eso se iba a dar en el reino dividido, pero todos esos milagros se iban a dar precisamente con Jesús ya en el ministerio de él. Esto nos deja unas grandes enseñanzas que ahorita vamos a tratar de resumir algunas, Marcela. Sí, y una de las cosas también que puede uno encontrar de Eliseo es que Eliseo habló lo que Dios le mandó que hablara, no lo que el rey quería escuchar. Y parte de eso le costó que quisieran matarlo, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar allí en el mismo libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 en adelante. Allí está donde uno de los reyes mandó a su ejército precisamente a donde Eliseo, pero Eliseo ora a Dios para que deje ciego a este ejército. Bueno, realmente son fascinantes todo lo que sucedió en torno a Eliseo, todo lo que Dios hizo a través de él, lo que Juan decía en esta ciudad donde él precisamente habla porque pues no podían comprar harina, había escasez y todo, y él precisamente da esa profecía de cómo iba a suceder, que es donde unos leprosos pues pueden entrar como a los campamentos, porque recordemos que pues ellos de todos modos estaban rodeados por ejércitos y personas enemigas. Entonces todo esto sucede alrededor de eso, pero Dios hace milagros realmente maravillosos a través de Eliseo, un hombre de fe. Podemos ver que también Eliseo
era un hombre de fe, un hombre de comunión, de intimidad con Dios, que amaba a Dios y que tenía claridad de cuál era su llamado y para qué había sido llamado, ¿cierto? Fue fiel a su llamado, fue fiel a Dios. Y esto me parece muy importante, Juan, resaltar que, verdad, él se ganó muchos enemigos por hablar al pueblo, hablar a los reyes lo que Dios les mandaba decir, pero también me parece muy bonito esa cercanía que tuvo, que mantuvo también con el pueblo, de pensar siempre en la necesidad de ellos. Sí, y bueno, se nos agotó el tiempo, Marcelita, pero como una conclusión del ministerio de Eliseo y lo que él nos enseñó en toda esta cantidad de textos que Marcelita nos ha compartido, en primer lugar es que realmente todo ese ministerio de, perdón, todo ese ministerio que realmente Eliseo ejerció fue como una prefiguración de lo que iba a ser el ministerio de Jesús. Segundo, el recibir el manto, para el pueblo de Israel, el manto es la autoridad. De tal manera que cuando un rey le colocaba el manto a la otro, era esa sustitución de autoridad. Y fue lo que hizo precisamente Elías con Eliseo. Sustituirle el manto de la autoridad, una autoridad espiritual, es decir, un intermediario entre lo que hablaba Dios para el pueblo y que Eliseo, al igual que todo profeta, le llevaba al pueblo lo que había que hacer. En tercer lugar es la parte de la porción espiritual. Acá este término espiritual nos da a entender que no era, digamos, pedir una doble porción, de que de pronto le incrementara sus saberes o la misma cantidad de terrenos o de guerras o de, digamos, de cosas materiales, sino esa doble porción era precisamente la de poder tener Eliseo todo ese poder para los milagros como una prefiguración de la venida del Mesías. Hoy nosotros recibimos ese manto porque todos lo recibimos, pero es el manto de la autoridad de tener al frente de la enseñanza la autoridad de la palabra de Dios para conducir al pueblo, o sea, la iglesia. Y la porción es todos los días la invocación del poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía para entender lo que es de Dios, lo que no es de Dios, que nos da fortaleza, que nos levanta en los momentos difíciles y nos da el entendimiento para seguir la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Marcelita, se nos agotó el tiempo, no sé, 30 segunditos. Sí, solamente para decir que la muerte de Eliseo se relata en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes, y hasta el último momento él estuvo profetizando y sirviendo y llevando a cabo el ministerio que Dios había ya destinado para él y al cual lo había llamado. Entonces ahí está, y por más de 50 años pues estuvo como profeta al servicio del pueblo de Israel. Sí, gracias a todos los que estuvieron conectados por YouTube, por Facebook, los mensajes en WhatsApp, Dios los bendiga. Gracias a Lorena en el Control Master, que les habló en el Impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga, hasta otra oportunidad.